Buenos días a todos. Yo tengo más o menos, tuve la misma idea de María de Lourdes, lo que me ha dejado preocupado. Y les traigo un recuento de algunos 23 años de investigación, lo que hemos podido hacer. Antes de empezar quisiera tomar un minuto para decir algo, porque José Pantoja hizo una mención a una cosa que para mí ha sido una lección y todavía en muchas reuniones pues hago uso de esa lección, algo que me enseñó el doctor Randel. Aquí hay varios estudiantes del doctor Randel, está Rafael Ramos, está Teodoro, está José, estoy yo. Y yo recuerdo una reunión en Uragua, en una reunión que estaba José Pantoja, estaba Teodoro Ruiz, estaba Jaime Moyá, estaba el doctor Randel y este servidor. Ustedes saben que la gente de pecuaria no tiene fama de ser muy fácil. Pues no fue una reunión fácil. Y cuando terminó la reunión, que fue acalorada y fuerte, yo salgo y me paro, fue en Uragua, y salgo a un pasillito que hay, estoy mirando un cercado que hay al frente a ver si el verde me ayuda a que se me baje la presión. Y siento una persona, alguien alto, atrás de mí, ¿no? Parado. Y me dice, bueno, ¿y ahora dónde vamos a almorzar? Y era el doctor Randel. Y esa lección que mencionó José, de que uno separa lo profesional de lo personal, es algo que a mí no se me olvida. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido de usted. Y seguimos todavía. Pues yo les voy a hablar un poco de lo que ha sido la investigación de los últimos 23 años en ganadería de carne. No se oye. Pues les voy a hablar un poco de lo que ha sido la investigación en ganadería de carne en los últimos 23 años, ¿no? Hay por lo menos varios años antes, pero no puedo tomar de esos años porque yo no estaba todavía, ¿no? Y nuestra meta general siempre ha sido aumentar la cantidad y mejorar la calidad de carne que se produce en Puerto Rico de una manera costo efectiva, ¿no? Porque la parte económica es sumamente importante, como sabemos, en toda la producción agropecuaria. Y cuando uno comienza a trabajar, uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo?, ¿no? Y esto es más o menos la estructura que tiene la industria. Nosotros, que somos todos alumnos del doctor Danilo Ciancio y compañeros de Danilo fue el que armó todo nuestro programa en el año 1980, cuando empezó a trabajar en la Universidad de Puerto Rico. Pues comenzamos por la base, ¿no? Por la crianza, y se comienza de 12 vacas que habían en Laja a establecer un hato de cría para el proyecto de ganado de carne. Cuando yo vengo de los Estados Unidos y comienzo a trabajar, yo comienzo a trabajar en el área de recría y ceba, que es el área de crecimiento, ¿no? Mucha gente todavía se pregunta, bueno, ¿y por qué seguimos luchando con los bovinos para carne, ¿no? ¿Por qué? Y hay una razón bien sencilla, y es una vía verde, pero de verdad. Una vía verde de verdad. Toda esa energía del sol que se acumula en los carbohidratos estructurales de los forrajes, nosotros no tenemos acceso a ella. Sin embargo, en el eslabón evolutivo, el rumiante toma toda esa energía y la convierte en un alimento denso en nutrientes como es la carne. Y esa es la razón por la cual debemos de tener producción con rumiantes en las áreas tropicales, sobre todo donde hay tanto sol y tenemos tanta lluvia y tanta producción. Otra ventaja que tiene el rumiante es que no compite con nosotros con fuentes de proteína verdadera. Lo podemos criar con fuentes de nitrógeno no proteico, que es otra cosa excelente, ¿no? Y cuando comenzamos a trabajar, lo primero que decidimos, partiendo de la premisa anterior, es que nuestros sistemas de producción debían de basarse en la producción de forraje, y comenzamos a trabajar entonces con pastoreo de hierbas tropicales. Y ese fue uno de los primeros proyectos, el CIVAC 36, en esa época todavía existían los CIVAC. Y decidimos que la subestación de Gurabo era el lugar para hacer todos los estudios de pastoreo y de crecimiento y desarrollo en el ganado. Y este fue uno de los primeros trabajos en donde el profesor Mariano Anthony, a quien yo le agradezco mucho que cuando llegué a Puerto Rico me recibió, economista en el departamento de acá, y me inculcó esa parte económica por 10 años que estuvo conmigo. Recuerdo que siempre me preguntaba, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta lo otro? No maximiza la producción, maximiza los ingresos.
Pues este proyecto lo que se hizo fue ajustar las cantidades de abonos que se recomendaba a la estación experimental, que eran demasiado altas y no eran económicas. Y se hizo varios trabajos para desarrollar una ecuación y poder producir esas relaciones entre carga animal y niveles de abono. Después nos pusimos a mirar un poquito hacia la industria lechera y pensamos, ¿no? Tenemos, en ese tiempo habían a lo mejor 90.000 vacas Holstein, ahora hay menos. De muchas de esas vacas se sacan todos los años y se pierden, se producen becerros machos que no se llevan a peso de matanza. Y nos pusimos a pensar y dijimos, ¿por qué no tratamos de integrar la ganadería de leche con la de carne y sacarle provecho, ¿no? Y comienzan, ya hace algunos años, está el profesor Mariano Anthony ahí conmigo, comenzamos a hacer proyectos para ver cómo podíamos lograr eso. Y este proyecto, que fue el H293i, era una evaluación económica de sistemas de crianza de becerros Holstein. Mariano diseñó esos hoches, casitas para criar los becerros en el campo, y comenzamos este estudio en la subestación de Gurabo. Ahí pueden ver las casitas. Los becerros se criaban en el campo amarrados con una jáquima a la jaula, ¿no? Y ahí se le daba la leche y se le daba abono. Interesante que estos animales no se enfermaron, a diferencia de los que se criaban en colonias. No tuvieron casi enfermedades y se criaron muy bien. Al cabo, después, a los 42 días, cuando dejaban de tomar leche, que ya estaban comiendo más o menos 3 libras de alimento concentrado, se soltaban y se dejaban juntos hasta los 4 meses, que entonces pasaban un pastoreo rotacional. Tuvimos otro tratamiento en ese estudio, que era una vaca nodriza, que eran vacas que se iban a mandar ya para el matadero, y lo que hacíamos era que las rescatábamos, la preñábamos con un toro por monta natural. Cuando paría la vaca se le ponían 2 becerros adicionales, y la vaca, como ustedes pueden ver ahí, tiene 3 becerros pegados y los criaba sin ningún problema, ¿no? Y el costo ahí era mantener la vaca en una cuerda de terreno. En ese mismo estudio también trabajamos con cruzas Cenepol. No podíamos evitarlo, si no Danilo se hubiera enojado con nosotros. Y ahí tenemos algunos cruzas de Cenepol con Holstein, también en el sistema de vaca nodriza. Ahí están ya los becerros en un sistema rotacional alrededor de su gazebo, y ahí los tenemos de 8 meses. Los pudimos llevar a 480 libras a los 8 meses de edad. Un proyecto muy bonito que se hizo en la subestación de Gurabo. Después, muchos de esos becerros, sobre todo los puros, los quisimos evaluar contra razas de carne, ¿no? Y pasaron a la subestación de Corozal. Y ahí tenemos el Holstein, y tenemos animales Cebu y Charprey, y se evaluaron su crecimiento, su composición de la canal, etcétera, ¿no? Muchos de los híbridos después siguieron a los Holstein puros, y esos 2 toros negros que ustedes ven ahí, uno es un cruza de Cebu con Holstein y otro es de Cenepol con Holstein. También se evaluaron contra, ¿no?, lo que sería el estándar, que son razas de carne. Ese fue el proyecto H375. Las hembras se criaron y pasaron, ya el proyecto de ganado de carne estaba en la finca Montaña de Aguadilla, y pueden ver esas hembras negras, son cruzas de Cenepol con Holstein, y hay algunas de Brahman con Holstein, y las tuvimos por un tiempo cruzándolas en un cruce terminal con la raza Charolais en la finca. Ahí tienen un becerro 50% Charolais, 25 Cenepol, 25 Holstein, y ahí está su madre. Esos vacas destetaban becerros de casi 700, 800 libras por la cantidad de leche que producían. El problema era que si no había suficiente forraje, entonces no quedaban preñadas el otro año, porque perdían condición corporal. Esta fue una línea de investigación muy bonita. Desgraciadamente la cerramos porque nos dimos cuenta de que los ganaderos no tenían ningún interés, los ganaderos de carne, en incluir el Holstein dentro de su producción. Y llegó un momento en que decidimos que no valía la pena seguir tratando de esto si no nos podíamos convencer de que lo integraran, ¿no? Durante todo ese proceso de engorde, el proyecto que se realiza en la subestación de Gurabo, comenzamos entonces a atender la parte de composición de la canal y de calidad de carne. Ahí tenemos el matadero Arecibo tomando medidas de la canal para después entonces deshuesar y ver las relaciones de músculo, grasa, hueso, etcétera, que tenían esos animales, ¿no? Ahí tenemos, en el matadero Arecibo, tenemos al doctor Ciancio, que, como les digo, es la persona que en el año 1980 se sentó y tuvo la visión
de armar un grupo de trabajo y armar todo un proyecto de bovinos para carne en nuestro departamento. Danilo le ven ahí, ese es el cuchillo que trajo de Uruguay, todavía lo tiene, ya casi no tiene hoja, pero todavía lo tiene. Creo que ya no pasa las reglamentaciones federales y no puede llevar a los mataderos, pero todavía anda con él. Entonces llegamos al año 2000. En el año 2000 nos estamos dando cuenta que nosotros estamos trabajando acá, ¿no? En el área de la crianza, en el área de cría y ceba, pero no estamos resolviendo los problemas. El problema está llegar al consumidor y nos empezamos a enfocar en lo que es la calidad de la carne, ¿no? Establecer lo que es el valor nutricional de la carne de res de Puerto Rico y buscar una manera de añadirle valor a la carne, porque tenemos problemas serios con los precios que se pagan por ese producto aquí localmente. Y entonces sometemos un proyecto a la industria, al Fondo para el Fomento de la Industria, y nos dan bastante dinero. Ahí está Danilo otra vez con el mismo cuchillo. Y se abre el proyecto Z137 y se comienza a caracterizar el valor nutricional de la carne de res de Puerto Rico. Acompañado de eso, se empezaron a tomar en Corozal, con los proyectos que había en Corozal, fotografías de los animales cada vez que se pesaban para establecer esa relación que hay entre la muda de los incisivos permanentes en los rumiantes y la edad cronológica, pensando ya en un sistema de clasificación sencillo para la carne de res de Puerto Rico. Al mismo tiempo, nos damos cuenta, identificamos problemas con los sistemas de pastoreo y que necesitamos mejorarlo. Y entonces establecemos una estrategia de suplementación para lograr ganancias en peso más altas, cortar los periodos de engorde y evitar sobre todo el segundo invierno a pastoreo. 2 inviernos corridos a pastoreo no es posible con animales ya grandes, ¿no? La finca montaña en ese tiempo le tomó a Danilo sobre todo mucho tiempo tener un número de animales suficiente como para proveer las unidades experimentales para los proyectos. Y ya para este tiempo estábamos trabajando con cruzas de la finca en la estación de Corozal, lo que es una ventaja enorme porque al principio yo tenía que salir a comprar animales y aparte de que nos cobraban los animales carísimos, no sabíamos el trasfondo nutricional ni la edad y teníamos una variación enorme entre los animales. Desde que la finca produce los animales, ya nosotros tenemos toda la información genética, de trasfondo, madre, padre, toda la información la tenemos sobre cada una de las unidades experimentales. ¿Y qué sucede? Que nos damos cuenta que tenemos, esto es una gráfica de ganancia en peso por mes. Tenemos aquí el periodo post-destete. Nosotros destetamos en la finca más o menos en noviembre y diciembre. Y vemos cómo los animales se estancan inmediatamente post-destete, después hacen ganancias en peso bastante altas. La línea azul es el promedio para el periodo de engorde o de crecimiento. Y después viene nuestro invierno tropical, enero, febrero y marzo, y vuelven y se aguantan. Y empezamos a trabajar entonces con suplementación dura para tratar de evitar esas caídas en peso. También nos damos cuenta de que aún en pastos abonados, y estos son datos de la subestación de Corozal, en pastos fertilizados con 8 sacos de abono al año, en 2 aplicaciones, nos dimos cuenta de que se tomaron muestras diarias en un mismo cercado, en invierno y en verano, que después del segundo día no tenemos suficiente proteína cruda para lograr las ganancias en peso que nosotros queremos, que son cerca de 1.75 libras por día. No tenemos suficiente proteína. Y entonces decidimos comenzar a suplementar diariamente. Y se hicieron varios trabajos cortos, se hicieron trabajo con gallinaza, con pollinaza, en algún momento se usó urea y melaza, se usó harina de soja y se usó también afrecho de trigo. Y comienza entonces la suplementación diaria en la estación experimental de Corozal. Y ahí tienen nuevamente los genotipos que se producen en la finca, algunos de mayor influencia charolés, otros de mayor influencia cenepol, que se usan no en todos estos estudios. Ya se añade entonces como un factor en los análisis que se hacen el efecto de genotipo, además del nivel nutricional.
y comenzamos a evaluar animales que tienen una mayor influencia al Cenepol, en este caso más del 62.5%, o animales que tienen más de influencia charolés. Ambos cruzan, ¿no? Ya para ese tiempo, y a lo mejor el doctor Latorre se acuerda bien, ¿cuándo se abre Citaí? Hace 5 años. Okay. Pues en el edificio de Citaí, el Departamento de Industria Pecuaria tiene un laboratorio de carnes que la profesora Isa Rivera está a cargo de él, y este laboratorio nos abre entonces las puertas para todo eso que hacíamos, que teníamos que hacer en los mataderos privados, y lo hacíamos con mucha dificultad porque no nos dejan. Es muy problemático trabajar en un matadero, sobre todo en una sala de jueces. Pues el laboratorio de carne de nuestro departamento en Citaí nos abre las puertas a trabajar con calma, a integrar estudiantes en toda esta parte de composición de canal y calidad de carne, y la profesora Isa Rivera comienza a trabajar y coge el control de la parte de calidad de carne, ¿no? Que es sumamente importante, aparte de que está haciendo otras cosas sabrosas allá en el laboratorio. Y aquí tienen un ejemplo de lo que nosotros podemos producir en Puerto Rico. Eso es el músculo longissimus dorsi, el lomillo, entre la costilla 2 y 13. Y pueden ver el color de la grasa, totalmente blanco. Muchos estudios uno ve que mencionan que la grasa de animales que consumen forraje tiene un color amarillento. En el caso de Puerto Rico, a la edad que nosotros estamos sacrificando, no es así. Es una grasa muy bonita, muy agradable, inclusive el músculo tiene un color también muy agradable. O sea que nosotros, a mí no me cabe la menor duda que podemos producir una carne excelente en Puerto Rico. Y ya a este punto tenemos armado, como dice Danilo, el muñeco, ¿no? Tenemos la crianza, y esto se lleva a cabo, todo lo que es la cría en la finca Montaña en Aguadilla. Ahí tenemos el hato Cenepol puro, tenemos un hato comercial, y ahí siempre en la finca hay objetivos de investigación, y son ciclos de 5 años. Cada 5 años sale toda la data de eficiencia reproductiva de las vacas que se están evaluando, y algún estudiante graduado agarra esos datos y se usan para tesis graduadas. Las unidades, los becerros que se producen ahí pasan entonces a la subestación de Corozal, que es donde se hacen los estudios de recría y ceba, y ahí tenemos entonces la parte económica de la ceba, la ganancia en peso, crecimiento, niveles nutricionales, y se evalúan los genotipos que salen de la finca. De ahí pasamos entonces al laboratorio de carne en el edificio de Citaí, donde se realizan todos los estudios entonces de deshuese, de composición de canal, de calidad de carne, ¿no? Aquí en el lado le puse esa línea amarilla porque tuvimos la suerte de añadir al compañero Melvin Pagán, nuestro biólogo molecular, y Melvin le ha añadido a toda esta investigación aplicada que se hace un componente interesantísimo de investigación básica, y nos ha abierto unas puertas enormes con el trabajo de él en biología molecular. Y el punto es que ya aquí a este nivel estamos convencidos que hay que ir desde la finca hasta la mesa, ¿no? Para poder tratar de levantar la industria. La finca Montaña, donde está el proyecto de ganado de carne, es el eje y el centro de todo lo que nosotros hacemos. Ahora mismo tenemos 200 vacas puras registradas. El hato es el más importante en el Caribe de ganado Cenepol. Este letrero lo hicimos porque el alcalde paraba mucho alrededor de la finca, y decidimos en un momento, hablando con Silvia Ciancio, que teníamos que como que mostrar lo que estábamos haciendo para que no creyeran, mira, ahí hay unas vacas comiendo pasto y no hay nada. Y ese es un letrero enorme que hay en la entrada, y estamos poniendo letreros por todos sitios para decirle, y pusimos algunas palabras para ver si asustábamos. Genético, mejoramiento genético, a ver si se asustan un poco. Voy a poner ahora, aquí se usa 2,4-D, veneno, para ver si evito que se acerquen. El mensaje llegó. Y nosotros, el Cenepol es una raza maternal, y es una raza, como raza maternal, lo mejor está en la hembra, no en el macho. Hace muchos años yo recuerdo haber ido a la finca, y Luis Añese, que es un compañero que tenemos allí, que es una excelente persona y trabajador,
me lleva a ver unos becerros, bien como 50 becerros Cenepol puro, y me dice, ven a verlo. Y yo los miro y le digo, debe haber sido hace 13 años, le digo, Luis, aquí hay 2 becerros bonitos, los otros parecen unos chivos rojos, no me enseñe más el Cenepol esto. Y yo creo que esas palabras tuvieron un impacto en Luis, porque de ahí en adelante se ha vuelto una persona que estudia los pedigrí, y él ha tomado la parte de mejoramiento genético de la finca. El punto es que ya estamos produciendo, si ustedes se fijan en la muscularidad de este toro, para este año todos los toros que se usan en la finca son producidos aquí en Puerto Rico por nosotros. Ya nosotros no tenemos toros en ningún otro lugar. Los toros de nosotros han recibido premios por la asociación por ser líderes en diferentes características, y yo no he visto toros así, probablemente no solamente en Brasil. Cuando uno entra a internet y busca lo que se produce en Brasil, los brasileños son los únicos que están cercanos a lo que nosotros estamos produciendo. Nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, de ese ganado que estamos recibiendo. ¿Qué sucede? Que hemos encontrado algo interesante dentro de este mejoramiento genético que ha hecho Luis Añese, ¿no? Parece que él, por mejorar la conformación y la muscularidad de los animales, ha fijado una mutación que se llama doble músculo, ¿ok? Y este es otro de nuestros padrotes, este es del 2009, es un toro joven, nos salió heterocigoto para la mutación NT821. Eso quiere decir que él no produce mucha de una proteína que se llama miostatina, que controla el crecimiento muscular, y estos animales tienden a tener más fibras musculares, tienen hiperplasia e hipertrofia, tienen más fibra muscular y tienen fibras musculares más grandes. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero nos abre. Melvin está sumamente excitado y contento, y ya él ve una estatua de él en algún punto de la finca, porque lo que él está seguro que va a encontrar una mutación para el Cenepol específica. Y para que tengan una idea de lo que es el doble músculo, este es el Mighty Belgian Blue de Bélgica, y lo pueden ver aquí, lo afeitan, ¿no?, para que se les marque las masas musculares. Hay 9 mutaciones que provocan el doble músculo, 6 de ellas interrumpen la miostatina, o sea que provocan entonces este crecimiento muscular. Lo interesante es de dónde. Aquí hay cosas interesantes, ¿no? ¿De dónde le viene la mutación al Cenepol, que tiene red pol y probablemente ganado criollo y un poco de endama? Y buscando un poco en la literatura, hay 2 razas españolas, la rubia gallega y la asturiana de los valles, que tienen esa misma mutación que la NT821. Uno pensando que a lo mejor el ganado criollo que trajeron los españoles tenía la mutación, y de ahí cuando se cruza el red pol coge la mutación, ¿no? ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? Pues miren, de momento los empleados, este es Arnold. Arnold nació en el 2010. De momento los empleados, uno en los corrales trabajando, y uno oye que el empleado dice, ahí viene Arnold. ¿Cómo que viene Arnold? Y Arnold, ustedes lo están viendo ahora en una condición muy pobre, aunque no lo parece, ¿no? Porque él ya tiene ahí 16, 17 meses y está destetado. Cuando estaba con su madre tomando leche, era una cosa impresionante. Entonces los muchachos le ponen Arnold por Arnold Schwarzenegger. Y ahí empezó todo, ¿no? Y de entonces nació J-Lo. Y J-Lo ahora mismo está con toro tratando de quedar preñada. Ahí está chiquita, 54, 58, y miren la hora. Ahora no, eso fue a los 8 meses de edad. Nosotros hemos mandado muestras de sangre de todo el hato a una compañía que se llama Igenity, que hace un análisis molecular y te da todos los marcadores moleculares de los animales, y además nos dice sobre la mutación de doble músculo, ¿no? Y J-Lo es homocigota. Los que les he enseñado anteriormente tienen un solo alelo de la mutación, ella tiene los 2. Y si ustedes se fijan, le pueden ver una muscularidad bastante prominente. ¿Qué pasa? Que ella va a tener problemas probablemente para reproducirse, según la literatura, pero lo vamos a ver, son cosas que vamos a investigar. Nos interesa sobre todo las heterocigotas.
¿Y por qué nos interesa? Porque estos animales producen de un 10 a un 15% más carne. La carne tiende a ser más tierna. Y cuando un ganadero llega a la finca, lo que le llama la atención es esto, por la conformación que tienen, ¿no? Y después este año nació la Chacón. La Chacón todavía no se le ha enviado una muestra de sangre allá, pero si ustedes se fijan, por los chichoncitos que tiene, estaba recién pequeñita y tendría 2 meses. Miren cómo tiene abdominales. Yo la vi hace un mes atrás y le costaba trabajo levantarse del piso por las masas musculares que tiene en la pierna. Ella es también homocigota, ¿no? Tiene las 2 alelos mutantes. O sea que estamos en un momento muy interesante con la investigación, sobre todo para la parte de biología molecular. Tenemos ya varias propuestas que inician y vamos a comenzar a evaluar estos animales y ver cómo producen, ¿no? Hay áreas aplicadas interesantes. Por ejemplo, queremos producir toros homocigotos para cruces terminales, en donde todo lo que nace se mata. Si ellos producen un 15% más de carne, es una ventaja enorme. O sea que tenemos una serie de cosas bien interesantes, ¿no? Nuestra carne de res es la más saludable. Iniciamos una campaña con el Servicio de Extensión Agrícola y con el Fondo para el Fomento de Industria de Carne de Res hace unos años, una campaña muy bonita. Eso da hambre, ¿verdad? Casi. Unos tostones de pana y ya. Iniciamos esta campaña y hemos estado tratando de levantar la industria. O sea, como dijo el doctor Randel, es frustrante, ¿no? Uno trabajar y ver que uno hace cosas interesantes y que el producto bueno está ahí y la industria no se levanta. Esto es parte de la campaña que se hizo en ese momento, ¿no? Se hicieron hasta recetarios. Esto se llevó a las escuelas públicas, a las madres del programa WIC, se les trató a través de la nutricionista del Servicio de Extensión Agrícola de entrenarlas, enseñarlas, etcétera, etcétera. Pero llegamos a lo que mencionó Paul, ¿no? El punto de Aquiles, la piedra en el zapato. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la producción, el consumo de carne total en Puerto Rico, y en amarillo está la producción desde el año 1950. Y obviamente desde el principio comenzamos a perder mercado, que es la diferencia entre lo que se consume y lo que se produce. Pero lo más preocupante de todo es en el año 1990, que por primera vez desde que se llevan estadísticas comienza a declinar la producción. Eso es lo más importante. Y tenemos que bajó y probablemente en el 2000 se detiene porque se abre el programa de comedores escolares. ¿Okay? Desafortunadamente para esta empresa el programa de comedores escolares no ha funcionado como debería de ser. Y lo que debería de ser es que ayudamos a los productores, porque si el productor no tiene márgenes de ganancia adecuados, no va a haber producción. Y de nada vale tener plantas de proceso si lo que van a hacer es importar carne y procesar carne importada. O sea, necesitamos que nuestros agricultores y nuestros ganaderos tengan márgenes de ganancia adecuados si queremos aumentar la producción agropecuaria. Si no, no vamos a aumentar la producción agropecuaria. Y mis viajes a Mayagüez, oigo muchos de esos analistas en el radio y voy entreteniéndome oyendo todo lo que dicen. Y uno que hay por la mañana, que son 2 abogados, uno menciona que molesto, que lo que hay es que dejar de darle ayuda a los ganaderos y a los agricultores. Bueno, y mucha de la gente no sabe la realidad a la que nos enfrentamos. Miren, los países desarrollados del mundo, que ojalá y nosotros algún día podamos incluirnos dentro de ellos, ¿no? Entienden la importancia de la producción agropecuaria. Los Estados Unidos invierten más de 30 billones de dólares en más de 12 subsidios, incentivos y controles de precios agrícolas. La Comunidad Europea hace lo mismo, los japoneses ni se diga. Entonces, pretendemos que nuestros agricultores y nuestros ganaderos compitan, ¿no? Porque esa es la palabra de moda, hay que competir. Y es una competencia totalmente desleal. Y no solo tienen que competir contra esos productos que vienen a veces y se hace dumping
y se los venden en Puerto Rico a un precio por debajo de sus costos de producción, sino que tenemos que producir contra cualquier país que se le da permiso para exportar carne para territorio estadounidense. Y entonces nos entra carne de Nicaragua, de Costa Rica, con unos costos bajísimos, ¿no? Y esa es la realidad. O sea, no es que nosotros tenemos la tierra, tenemos la técnica, tenemos los conocimientos para producir, pero los ganaderos que me quedan son gente que están en la ganadería porque les gusta ver crecer el ganado en la colina, porque el dinero, o sea, es muy difícil, porque todo lo que se vende, si hay un producto más barato, lo compran porque no hay ninguna lealtad en los supermercados al producto local. ¿Cómo nosotros podemos atender esto? Nosotros hemos tratado de darle identidad y valor al producto local, pero una posibilidad, y a lo mejor suena loco, es la exportación. A lo mejor nuestra carne, una vez entre en un nicho de mercado como grass-fed, como orgánica, como baby beef tropical, cualquier nombre de eso que a las amas de casa les gusta y pagan muy caro por ella. A lo mejor hay mercados en Chicago y en Florida, y de hecho yo me reuní con un empresario puertorriqueño hace unos días que tiene esa idea. Quiero organizar una producción de carne, pero no para venderla aquí. Él ya está haciendo contactos en Chicago y en Florida, porque hay puertorriqueños allí que están dispuestos a pagarla. Carne de animales que comen forraje, que no usan promotores de crecimiento hormonales, que no tienen niveles de antibióticos. Y es muy posible que el futuro de la industria sea la exportación y no la venta local. Pero lo que quería hacer es este punto, que es muy difícil pedirle a un ganadero, a un agricultor que compita, cuando tiene que competir contra este monstruo. La industria de carne de los Estados Unidos es la principal del mundo. No es el principal exportador, es Brasil ya, pero es la principal del mundo. Y cuando uno mira los subsidios que hay, es muy difícil uno poder competir con eso. Pero seguimos tratando. Y esta es nuestra carne, es la más saludable y la mejor, consúmala. Eso es lo que yo tengo hasta ahora. Está bien.